Muy buenos días, bienvenidos a este primer conversatorio organizado por Red Materno Infantil que se denomina ¿Y qué pasó con la mortalidad materno-infantil en México? El papel de las instituciones. Agradecemos primero que nada la presencia de la licenciada Mariana González y el doctor Cristian Mera, que hoy son nuestros invitados para hablar de este tema, además de Alejandra Garrido, nuestra directora general. Y bueno, pues para poder empezar con este tema, quiero dar también la bienvenida a nuestros aliados que hoy también se conectan y nos acompañan, a nuestro consejo y a todas las personas que están interesadas en este tema. Creemos que como institución es importante empezar a dar esta información y a levantar la voz sobre estos temas que en México todavía tienen un enorme rezago. Primero que nada, bueno, yo soy Jessica Reyes, seré su anfitriona el día de hoy. Y bueno, pues quiero primero platicarles un poquito de cuál es la realidad y las circunstancias de la mortalidad materna en México. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas organizó la Cumbre del Milenio, que tenía como finalidad buscar acciones y consensos entre los países que conforman la ONU, que se habló fue justo de salud materna. Se crearon 8 objetivos, entre estos 8 objetivos, México se comprometió a realizar las acciones necesarias para reducir la mortalidad materna en 3/4 partes. Entre el año 2000 al 2015. Este era el periodo en el que se iban a realizar esas acciones. Realmente hubo un gran avance en esos 15 años, pero no se logró la meta. Para medir la mortalidad materna en general en el mundo se utiliza algo que se llama la razón de mortalidad materna, que son el número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Cuando empezó este programa, en 2000, la razón de mortalidad materna en México era 74.1 y para 2015 bajó a 34.6, pero en realidad el compromiso era llegar a 22.2, o sea que nos quedamos todavía muy lejos. En el año 2015, como se dieron cuenta que muchos de estos objetivos no se cumplieron, no solo en México, sino en el mundo, y quisieron dar un seguimiento, entonces se desarrollaron los objetivos del desarrollo del milenio, y bueno, pues México se comprometió a seguir realizando una labor importante para reducir la mortalidad materna. Para 2019, que fue el año previo a la pandemia, en México la cifra de muertes maternas había descendido a 695, que significaba un número de 34.2 en estos temas. Y aunque sí estaba mucho mejor, la verdad es que si comparamos con países como Canadá, que en 2017 tuvo 10 muertes maternas por cada 100,000 recién nacidos vivos, estamos todavía muy lejos. El problema es que, además de que no hemos alcanzado las metas que se habían definido, la pandemia vino a cambiar enormemente pues, el panorama y a complicarlo mucho más. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña introducción de hacia dónde va este conversatorio el día de hoy. Quiero darle la bienvenida y presentar a la licenciada Mariana González. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado durante 4 años en el sector financiero y actualmente labora en para un fondo de inversiones. Es una mujer que le apasiona aprender e involucrarse en problemáticas actuales para buscar y apoyar soluciones efectivas. Bienvenida, licenciada González. Ella nos va a hablar del impacto que tienen las asociaciones civiles en la salud materno-infantil y específicamente el caso de Red Materno Infantil que ella, en alianza con nosotros, realizó y estudió. Bienvenida. Hola Jessica, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Ale, a todos los representantes de Red Materno Infantil. Entonces, hoy yo les voy a presentar el tema que hice como tema de investigación de tesis en la carrera de Economía. Es un análisis de Red Materno Infantil más enfocado hacia la parte de salud infantil en México. Y bueno, pues muy contenta de estar aquí. ¿Me podrían ayudar con la presentación, por favor?
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces enfocándonos en la salud infantil, parte del razonamiento para hacer esto es que si tú estás cuidando a las mamás, pues necesariamente tú tienes que ver algún impacto en la salud de los bebés. Entonces, antes de la pandemia, había 12.2 muertes infantiles por cada 1.000 menores de 1 año. Después de la pandemia, tuvimos 14.4 muertes infantiles por cada 1.000 menores de 1 año. Esto quiere decir que durante la pandemia se incrementaron 18% el número de muertes infantiles en México. Esta cifra pues, es muy preocupante porque pues, en cosa de 2 años y también con lo que estaba diciendo Jessica de las metas del milenio y las metas de desarrollo sostenible, entonces también se llega, o sea, hubo un incremento y también México tenía un compromiso en disminuir esta parte, ¿no? Entonces, es una cifra muy preocupante, entonces necesitamos soluciones efectivas de parte del gobierno y de las asociaciones civiles para atacar esto. Aunado a esto, hubo 16,000 casos de COVID en bebés en México a nivel nacional. O sea, y esto fue una repercusión en 552 muertes de menores de 1 año. Estos tienen muchas razones por las que fueron, desde interrupción de servicios de salud, hubo problemas de salud mental en México relacionado con niños y también está relacionado con temas de violencia familiar en todas las casas. Entonces, la importancia, o sea, la principal muerte de recién nacidos, la principal razón de muerte de recién nacidos es la prematuridad. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a las altas tasas de bebés prematuros. Esto es por falta de atención médica y también se debe al estilo de vida y educación de las mamás. Entonces, los nacimientos prematuros aumentan la probabilidad de tener complicaciones a lo largo de toda la vida, desde que nace un bebé durante toda su niñez hasta en la vida adulta. De hecho, hay mucha literatura en temas económicos en la que se explica cómo tener como algún problema desde que el bebé está en el vientre de la mamá tiene un impacto en diferentes facetas. Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta en varios estudios que un mayor peso al nacer, que es uno de los indicadores de salud al momento a la hora del nacimiento de los bebés, está relacionado con mayor escolaridad, con mayores ingresos en la vida adulta. También ha habido que, pues esto es muy interesante para la situación actual, que en situaciones de guerra, por ejemplo, de la gripe española o durante de pandemias o guerras, y ha habido como una relación con menor peso al nacer, menor salud de los bebés, menor salud de las mamás. Otros estudios también te explican cómo acceso a servicios de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó todo lo de Medicaid, que es todo el tema de salud en Estados Unidos, estaba relacionado con mayores índices de salud y menor mortalidad en los bebés y en las mamás en las situaciones en las que recibieron mayor apoyo. También hay otras cosas que son muy interesantes, como el mayor ingreso de las familias o el mayor, cuando las mamás dedicaban más tiempo al cuidado de su embarazo, se veía reflejado en un mayor peso al nacer, también se veía una reducción en adicciones a lo largo de la vida de los niños. Entonces, por ejemplo, se ve que hay menor tabaquismo. Entonces, son muchos factores que a la hora de que tú como asociación o como gobierno vas dándole ciertos apoyos a las mamás, pues claro que tienen un impacto desde que nacen y conforme la persona se va desarrollando. Entonces, aquí es un tema que es muy importante ponerle foco y que la verdad, en mi opinión, hay pocos medios para que las mamás reciban estos apoyos, en especial en México.
Entonces, la solución para tener un mejor cuidado de la salud materno-infantil es garantizar el acceso a las mamás a la atención prenatal integral, darles servicios médicos de calidad, atención obstétrica de emergencia, programas de apoyo y de autocuidado. Y esto, pues claro que se ve reflejado en todas las actividades que tiene Red Materno-Infantil. Entonces, el tema en el que yo me enfoqué justo fue el impacto de las organizaciones civiles en la salud materno-infantil, enfocándome en específico en el caso de Red Materna. Entonces, mi objetivo fue evaluar el impacto que tiene Red Materno-Infantil en la salud infantil en México, observando dos indicadores que son súper importantes, y ya nos podrá decir el doctor un poco más sobre esto, que son pues, la edad gestacional, que son el número de semanas que tiene el bebé al nacer, y en el peso de los bebés al nacer. Escogí estos dos porque son dos cosas muy observables en los que hay datos muy concretos en los que puedes ver y no te tienes que meter, o sea, no, es muy difícil decir, oye, hoy voy a ver si una mamá tuvo ciertos cuidados, a lo mejor en las calificaciones de los niños tiene que pasar mucho tiempo. Entonces son dos cosas que son muy observables, hay muchos datos en México y esta fue la razón por la que escogí estos dos. Y la aportación principal es como el apoyo de una asociación como Red Materno-Infantil, que ofrece un cuidado integral y apoyo, educación a todas las mamás, verdaderamente tiene un impacto en el bienestar de los bebés desde que nacen y a lo largo de toda su vida. Les voy a platicar un poco cómo fue el estudio. Usé una base de datos que tiene la Secretaría de Salud que se llama SINAC, o Subsistema de Información sobre Nacimientos, y logré obtener datos de todos los nacimientos durante 10 años, del 2008 al 2017. Claro que todos son datos prepandemia, pero como lo platiqué al principio, si aquí en estos años en los que pues, fue un periodo de estabilidad, muchos avances en México, se ve un efecto, quiere decir que ahorita, con toda la problemática que aumentó la pandemia, pues, el efecto debe ser el doble, ¿no? Y también con datos que me compartió Red Materno Infantil. Entonces, lo que hice fue identificar en todos los lugares en los que Red Materno Infantil durante estos años, Red Materno Infantil empezó alrededor de 2012, entonces cuando aparece Red Materno Infantil en todos los lugares que pudo tener un impacto, que estuvo ahí, que le dio información a las mamás, que les dio cursos, que les dio apoyos con la parte de los bebenetos. Entonces, con eso localicé geográficamente todos esos lugares. Y mi tesis fue, tú vas y le das a la mamá información de cuidados, de apoyos con los bebenetos, apoyos en los hospitales, y también, claro que siempre hay un contagio. Entonces, esa mamá fue y le platicó a su hermana, a su prima, a su amiga, entonces hay un contagio del tema de información. Y a la vez vi todos los nacimientos que ocurrieron en esas zonas durante los años en los que estuvo Red Materno. Entonces hice un modelo estadístico en el que identificas qué mamás pudieron haber recibido esta información, este apoyo, esta de Red Materno, y las mamás que no. Y hice parte del modelo fue comparar el cambio de tendencia de la probabilidad de los nacimientos prematuros y en el peso al nacer de los bebés. Entonces, estos dos grupos los dividí como los bebés que nacieron en hospitales con presencia de Red Materno Infantil después del inicio de la asociación, y los comparé contra los bebés que nacieron antes de la red en cualquier hospital y los bebés que nacieron después del inicio de la red en los hospitales que no estuvo Red Materno Infantil. Todo esto en la Ciudad de México. Y los resultados son sumamente interesantes porque se ve que hay un 13.2% de disminución en la probabilidad de nacimiento prematuro en los hospitales que Red Materno Infantil tuvo presencia. Entonces, en esta gráfica, pues claro que se puede ver
el año 1, donde está marcado como con rojito, es como cómo va disminuyendo la tendencia de nacimientos prematuros. Y pues esto es un impacto súper importante porque al final es de esto es un modelo estadístico y no puedes saber en específico a qué mamás les diste la información. Esto estás tomando una población enorme en la que dices, bueno, pues todas estas mamás recibieron un apoyo. Pues eso claramente no lo sabemos, pero ver resultados que sean significativos con este margen de error quiere decir que el efecto en realidad debe ser mucho más grande. Entonces, este es la mayor aportación que pues, le puedo dar. Y también se vio un impacto muy, muy, muy chiquito en el peso al nacer de los bebés. Entonces, y esta es la misma lógica. Es tan chiquito por el hecho de que estás tomando muchas mamás en las que en realidad no sabes si tuviste contacto con ellas o no, pero las que sí tienen mucho mayor peso. Entonces, a la hora de hacer los números, quiere decir que el impacto de red materno-infantil debe ser el triple de lo que en realidad los números reflejan. Entonces, es muy interesante. Es necesario que sigan programas de este estilo porque en realidad están funcionando. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que oír de repente estos análisis de personas que lo ven desde una visión estadística que pues es, digamos, lejana a nosotros en el sentido de nuestra labor diaria, pero que nos permite ver cómo va impactando la labor que realizamos diario de una forma tan significativa, pues es un gran aliciente, ¿no? Entonces, para nosotros fue un gran honor que eligieras estudiar el caso de red materno-infantil y pues proporcionarnos esta información que además fortalece el trabajo no solo de nuestra asociación, sino de todas las que trabajan con población vulnerable al poder comprobar que realmente lo que hacemos tiene un importante impacto. Muchas gracias. Quiero decir a todos los participantes que pueden empezar a enviarnos las preguntas que tengan en el chat y para que al final de las intervenciones podamos realizarles estas preguntas especialmente a Mariana y al doctor Mera. Ahora voy a presentar al doctor Mera. Él es médico egresado de la Universidad Anáhuac, que realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Médica Sur Lomas. Cuenta con varios diplomados, así como una maestría de administración de hospitales por la Universidad La Salle. Fue jefe del servicio de ginecología y obstetricia, exdirector del Hospital Materno Infantil Vicente de Guerrero en Chimalhuacán, donde implementó un modelo de parto humanizado para hospitales de gobierno, que se conoce como Mayo. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, también por Waterbird International, para la atención del parto en agua. Es coordinador y profesor del Diplomado en Educación Perinatal y Acompañamiento Integral al Parto DULA en la Universidad Panamericana y es ciertamente un reconocido activista del parto respetado y labora en Grupo Médico Parto Natural en la Ciudad de México desde hace más de 10 años. Muchas gracias, doctor Mera, por su participación el día de hoy. Es una voz que nos permite entender la realidad con la experiencia que tiene tanto en la parte pública como privada. Entonces, realmente agradecemos mucho también su presencia el día de hoy. Bienvenido. Gracias Jessica, y gracias a Red Materno Infantil por esta invitación. Alejandra Garrido también por todo este gran esfuerzo. Y quiero felicitar a Mariana por esta tesis. Realmente es sorprendente esa cifra de casi un 15% la disminución de la prematurez. En primer lugar, siempre es lo más importante la vida del ser humano. Y en segundo lugar, el impacto que eso genera, o sea, casi un 15% de los costos en salud que esto nos puede generar en la sociedad cuando hay un bebé prematuro son impresionantes. No existe en todo nuestro país, no existe una red que soporte la prematurez. O sea, no estamos preparados para la prematurez. Y yo he visto a través de los años cómo están peregrinando las parejas y las mujeres con datos de amenaza de parto pretérmino por los hospitales porque las terapias intensivas no alcanzan. Y número dos,
no se tiene el personal y ahora con esta crisis que tenemos, pues los insumos suficientes para poder satisfacer una atención de calidad. Me voy a permitir compartir con ustedes la presentación. Y bueno, pues ya Jessica nos dio un panorama general en cuanto a la muerte materno-infantil que está ocurriendo en nuestro país, y realmente pues es muy desalentador lo que está ocurriendo en ese sentido. La crisis de la pandemia pues, es a nivel global, por supuesto, esta pandemia fue a nivel global, y el impacto ha sido, en mis palabras, yo lo puedo definir como atroz en cuanto a todo lo que se había trabajado para la mortalidad materno-infantil, pues se vino abajo, ¿no? Y con la siguiente diapositiva, que la mayoría conocemos los que estamos sumergidos en toda esta área, pues este es el reporte epidemiológico de la mortalidad materna, que por supuesto va relacionado con la infantil también, de nuestro país, y este es del mes de septiembre, ¿no? Y con eso se resume todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? La razón de mortalidad materna, que nos había dicho Jessica, pues que queríamos alcanzar, llegar hasta 22 por 100,000 mujeres que fallecen, pero nacidos vivos, 22 mujeres que pierden la vida, pues no lo logramos, pero habíamos mejorado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es el reporte de septiembre, que nos dice que la mortalidad materna está en 57 mujeres por 100,000 nacidos vivos, ¿no? Y que llegamos a tener en ese punto un mejor año fue el 2018-2019, donde llegó a disminuir en ese sentido bastante esta tasa de mortalidad, que es una forma de estar valorando qué es lo que está sucediendo con la atención de nuestras mujeres embarazadas. Y vean ahí en esta diapositiva, pues las principales causas de defunción. En primer lugar, es por infección COVID, con 379 mujeres que perdieron la vida. En segundo lugar, no está identificado si fue por COVID, queda ahí la nube de qué es lo que sucedió. Y lo de siempre en cuanto a las causas de muerte materna, hemorragia obstétrica y la enfermedad hipertensiva o preeclampsia, que estos siempre han estado en primero o segundo lugar, uno y otro, en cuanto a causas de muerte materna, de por qué fallecen nuestras mujeres mexicanas, y que obviamente quedó desplazado en ese punto con la situación de COVID. Y quiero subrayar la parte de hasta abajo que ustedes están viendo, los estados que podemos poner un semáforo, y supongo que siguen trabajando con semáforos o no, en cuanto a el riesgo de muerte materna, y estados que están pues con una tasa muy elevada de mortalidad. Y está el Estado de México, obviamente por la población que maneja, el Estado de Puebla con 58 mujeres que murieron, Veracruz con 56, Chiapas con 47, Jalisco con 47, y juntos estos estados nos dan un 37.2% de las muertes maternas registradas, ¿no? Y eso lo subrayo porque es importante poder canalizar también todos los recursos y estrategias hacia donde más están falleciendo las mujeres, y ya le estoy diciendo parte de lo que se tiene que estar trabajando, ¿no? Y en esta otra gráfica, vemos la razón que había comentado Jessica al inicio, de cómo estábamos hace unos años y cómo fuimos logrando tener mejoría en esta disminución de la mortalidad materna, y que después se presentó, como ustedes lo ven ahí en la gráfica hasta el final, pues la situación de la pandemia que ya explicamos, ¿no? Entonces, en algunos otros países se ha visto que este retroceso de todo lo que se había trabajado para las metas del milenio, pues ha rebasado más del 30-40% la mortalidad, es decir, se ha incrementado de nuevo la mortalidad materna, pero no en todos los países, que es lo que también vamos a comentar un poco. Y entonces ahí viene la discrepancia de qué está pasando en otros países, qué está pasando también en nuestro país. Podemos atribuirle a la infección por COVID al virus, que esa es la causa, pero en realidad, si lo desmenuzamos más, nos vamos a dar cuenta, como en la imagen que viene, que no es del todo por el virus, ¿no? Entonces, bien mencionó la licenciada Mariana en cuanto a las repercusiones por COVID. Este es un artículo publicado en la revista de JAMA, de Pediatrics, donde menciona la situación del riesgo de muerte materna y neonatal en cuanto a mujeres solamente embarazadas. Esto fue un estudio de casos y controles,
donde obviamente se demostró que la infección, las mujeres que adquieren la infección embarazadas por COVID, tienen mayor riesgo de prematurez, efectivamente. Más aparte también los neonatos pueden tener alguna situación de riesgo de otras complicaciones en ese punto. Entonces, no tienen que leerlo, por supuesto, pero sí les traigo esta información. Eso fue publicado en agosto apenas de este año, o sea, es reciente este gran estudio que se realizó. Y vean el riesgo de muerte por COVID en embarazadas que fue detectado con este gran estudio que realizaron. Una mujer embarazada con infección por COVID tiene 22 veces más probabilidad o riesgo de fallecer. Y lo subrayo. Porque obviamente, si ya nos están diciendo, obviamente, qué es lo que está pasando con la adquisición de este virus y el riesgo de complicación, también tenemos que tomar acción en ese sentido. Y no vamos a ocultar ni el sol con un dedo. Esta es una publicación en una red social de una revista, se llama Animal Político, y que tomó los datos del SINAC y tomó datos de la Secretaría de Salud, y que también lo conocimos nosotros en su momento. Fue publicado en octubre más o menos del año pasado. Y esto es lo que está pasando con la atención de la mujer embarazada en México. Se frenaron las consultas de controles prenatales. Y entonces esto, igualito que en Brasil, igualito que en Perú, el impacto de no tener el control prenatal, aquí está obviamente los resultados. Porque no todo es COVID. Eso estamos hablando de que una cosa es que adquieras el virus, la infección, tú embarazada, y otra cosa es que tengas acceso a la atención, ¿no?, que requieres, ¿no?, por derecho, por constitución, ¿no? Y que obviamente en ese sentido, pues si tienes los recursos, si tienes a los médicos especialistas, si tienes a tu hospital, si tienes información, entonces el impacto va a ser diferente. Eso es lo que está demostrado. Y que obviamente en ese punto vean cómo se redujeron las consultas de primer nivel de atención. Estoy hablando aquí de hospitales públicos. Pues la reducción fue de un 44% en el sentido de las consultas otorgadas. Quiere decir que al cancelar la consulta de primer nivel, se tuvo un impacto, por supuesto, total y fatal en cuanto a la mortalidad materna. Hasta el día de hoy no se ha podido recobrar el nivel de consultas de control prenatal en primer nivel de atención y segundo nivel de atención. Y es un fenómeno que hay que estudiar a la voz de ya y trabajar ya, porque una cosa es que tengas a los médicos y a los centros de salud y los hospitales que estén otorgando las consultas, y ahora otra cosa es que vayan las mujeres también a atenderse en ese sentido, porque obviamente las mujeres también hay ya cierta resistencia a ir a atenderse a los hospitales o a los centros de salud en cuanto a la consulta. Y ese fenómeno lo estamos viendo en hospitales de gobierno medianos y grandes también. Entonces, esto ya está súper demostrado, que si no se tiene un control prenatal, entonces se incrementa mucho más el riesgo de mortalidad materno-infantil. Y que por supuesto que ya fue estudiado en otros países y la voz de alarma de reactiven ya el primer nivel de atención, pues sí, ya se reactivó, pero fue demasiado tarde, ¿no? Y ese es obviamente uno de los puntos que estamos viendo en ese sentido, ¿no? También se comentó, como bien lo mencionó Mariana, pues el incremento de otras situaciones como la violencia familiar, y que eso repercute, por supuesto, también en la psique, en la salud de la mujer embarazada, en el desarrollo de los niños. Esto no se ha podido medir adecuadamente ni atender suficientemente en nuestro país. Y claramente la situación de la psicología perinatal apenas se está desarrollando en México, es decir, tenemos poco personal capacitado para otorgar consultas, terapias en ese sentido. Apenas se le está dando esa relevancia de saber que sí hay un impacto psicoafectivo en la mujer embarazada por diferentes factores, este encierro, esta violencia familiar, esta situación de estrés, esta situación de ansiedad, todo eso nos conlleva también a más complicaciones y morbilidad, obviamente, para la mujer embarazada. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos en nuestro país en cuanto a la mortalidad? Sí, hay un retroceso indudable, por supuesto, y que en ese punto ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer varias cosas, pero nos está costando muchísimo trabajo poder reactivar
reactivar obviamente todos estos sistemas en ese sentido. Yo estuve hace poco en hospitales de gobierno y en ese punto los hospitales de gobierno, algunos ya están quemados el personal ya no está con esa energía de antes. Los hospitales siguen sin tener plantillas suficientes. Desde que yo estuve en gobierno, la plantilla del hospital donde yo estuve a cargo nunca la tuve al 100%. Y fue una época de bonanza, ¿no? En esos sexenios, donde hubo bonanza, donde hubo un presupuesto que ustedes ya conocen seguramente muy, muy grande y fuerte hacia salud, y que con eso ayudamos a disminuir también la mortalidad, ¿no? Y en ese sentido, ahora las plantillas de personal, es decir, enfermeras, médicos, camilleros, en general, no están tampoco al 100%. Y entonces no tenemos enfermeras suficientes, no tenemos médicos suficientes, las terapias intensivas no están completas también, y se suma ahora, pues que venimos arrastrando años ya de carencia de insumos y de equipamiento. Entonces, sí, tenemos un retroceso importante en muchísimos rubros, y que en esta parte yo sí hago una crítica fuerte a lo que está pasando en gobierno, porque obviamente no puede ser que a 3 años de este nuevo gobierno, pues no tengamos los medicamentos suficientes para poder atender a nuestras mujeres y a nuestros bebés, ¿no? Y que eso obviamente, ustedes lo saben, es un derecho constitucional, ¿no? Y entonces, en ese punto, ya sabemos la radiografía, qué es lo que está pasando. Hospitales grandes, hospitales medianos, hospitales pequeños, no están equipados suficientemente para poder ofertar una atención integral y completa. Y hay un dato curioso que les puedo comentar en cuanto a la situación de la pandemia y mujeres embarazadas complicadas. Cuando empezó toda esta complicación de la pandemia en las embarazadas, hubo un estudio que se publicó y datos que se publicaron en el estado de Sonora sobre la atención obstétrica, y resulta que la mayoría de las mujeres embarazadas que se complicaban por COVID no fallecieron en la terapia intensiva como uno pensaría. Es decir, las terapias intensivas nunca se saturaron realmente en hospitales de gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente fallecían en salas de labor, en el trabajo de parto, en los quirófanos o hasta en urgencias, en choque. Y entonces, en ese punto, la infraestructura de los hospitales sí está realmente fuerte para poder atender a la mujer embarazada. El detalle es también la educación. Si la mujer embarazada no tiene educación, si no recibe esta información, ustedes lo están demostrando como Red Materno Infantil, el momento en que están tocando a una mujer en cuanto a información, en cuanto a brindar, obviamente, este tipo de conocimiento y apoyo, se modifica a nivel mental, en ese sentido, acciones que pueden tomar las mujeres. Y en ese sentido tenemos un agujero enorme, porque obviamente todas esas mujeres pues han dejado un porcentaje importante de acudir obviamente a los centros de salud y a los hospitales. Entonces, a lo que voy, que no todo es tener en ese sentido la infraestructura al máximo, sino simplemente tenemos que vincularnos más obviamente con las mujeres embarazadas en ese punto, para poder tener otra vez esa confianza de que la mujer embarazada va a acudir a los hospitales. Otro ejemplo que les doy, en el Hospital La Perla en Nesa, un hospital general que se hizo COVID, en su momento, ahora en la parte de obstetricia están buscando que regresen de nuevo las mujeres embarazadas a su atención. Sus cifras son bajas en cuanto a atención de partos. ¿Por qué? Porque se desplazaron, porque se les hizo, se les dijo que ya no podían tener atención obstétrica porque era un hospital COVID, y buscaron dónde atenderse en ese sentido. Entonces ahora tenemos que retomar en esta parte pues la confianza de la sociedad, la confianza de la mujer embarazada. Yo creo que en ese punto el gobierno no es suficiente para poder ayudar en este punto a mejorar esta situación. Y bueno, el tema de violencia lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero pues con esto cierro en cuanto al panorama que está ocurriendo en nuestro país. La cifra de muertes maternas, quizá ustedes, los que no están sumergidos en esto, cuando yo les diga, pues fallecieron casi 1,000 mujeres el año pasado, pues son 1,000 mujeres comparado con los 270,000 que fallecieron por COVID, pues no suena muy grande, pero cuando hablamos de situación de calidad, indicadores de calidad de un país,
deben saberlo que esta cifra es espantosa. O sea, tener casi 1,000 mujeres que fallecieron y que tiene que ver con accesibilidad, con recursos, con insumos, con capacitación, pues ahí viene la situación del problema del que estamos obviamente platicando. Este año lo más probable es que cerremos otra vez con casi 1,000 mujeres que van a fallecer por COVID, que están falleciendo, y que en ese punto, pues obviamente todos tenemos que involucrarnos para poder mejorar esto si realmente así lo estamos buscando. Muchas gracias, doctor Mera. Fue muy interesante escuchar de su voz toda esta información. Ahora vamos a pasar a la intervención de Alejandra Garrido. Alejandra Garrido es la directora de Red Materno Infantil y de la comunidad de Encuentro AC. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector social, trabajando en temas de juventud, participación social, trata y explotación sexual de mujeres y niños, salud perinatal, entre otros. Ha sido observadora de la sociedad civil en la CSW de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Es periodista de formación y estudió la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa la maestría en Alta Dirección de Empresas en el IPADE Business School y, bueno, pues es la cabeza de todo este equipo que elaboramos con estas mujeres y estos niños. Muchas gracias, Jess. Y bueno, obviamente mencionar que hay varias cabezas, ¿no? y muchos esfuerzos, ¿no? De quienes están en el día a día con las beneficiarias, en el trato directo, ahora sí en el frente de guerra, pero también todos los esfuerzos de comunicación, procuración de fondos, consejo, relaciones, alianzas, etcétera, y somos muchos detrás de Red Materno Infantil. Si pueden ir poniendo la presentación. La verdad es que, bueno, en lo que la ponen estoy gratamente sorprendida, obviamente, obviamente no por los números alarmantes, sino como por decir, vaya, lo que hacemos desde luego vale la pena, no solo por el beneficio inmediato que nosotros a veces alcanzamos a ver, sino porque también decimos, tenemos que crecer porque hace mucha falta todavía, ¿no? Y más en estos días de pandemia. Nosotros quisimos platicarles qué es lo que hemos hecho en este tiempo de pandemia, desde que se inició y se reconoció en México, ¿no? Desde el confinamiento, desde marzo de 2020. Entonces, la que sigue, nosotros fuimos muy conscientes y de primera mano vimos que justamente pasaba esto que comentaba el doctor Mera, ¿no? Los centros de salud cerraron, los hospitales se reconvirtieron, las mujeres decían, ¿dónde voy a dar a luz? Una incertidumbre espantosa y nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y luego las cifras nos vinieron a reconfirmar los efectos de lo que nosotros estábamos viendo. Un comparativo del primer cuatrimestre de 2020 con el de 2021 de mortalidad materna decía que aumentó un 72% la mortalidad materna, ¿no? En ese periodo de un año a otro, es muchísimo. Y luego, le puedes dar a la que sigue, por favor. Pero si hacemos ya un comparativo, que estos son justo los datos que nos enseña el doctor Mera de la Secretaría de Salud del informe epidemiológico, comparando septiembre, la última semana de septiembre de 2020 con la de 2021, este incremento es de 35, porque pues sí, ya estamos hablando sobre ese incremento de 72%, pues ya estamos hablando de mujeres que vivieron las carencias de los servicios de salud por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí parecía que el incremento no es tanto, pues es porque ya estaba alzadísimo. La que sigue. Y bueno, perdón, no te puedes regresar tantito. Ahorita, bueno, hemos estado muy numéricos, pero realmente esta foto y esta frase es muy real, ¿no? Él podría quedarse sin mamá y sin un hermano, ¿no? Entonces, eso es algo a veces de lo que no somos conscientes de lo que nos dicen estas cifras, ¿no? Todas las historias, todos los daños, las consecuencias sociales de que una mujer en el embarazo, parto o posparto muera, ¿no? Todo lo que puede pasar alrededor de la familia, de la vida de sus hijos, de sus niños, si tiene el apoyo del papá, el que hace, ¿no? El papel de los abuelos, etcétera, etcétera, algo interminable. Ahora sí, la que sigue. Bueno, en Red Materno Infantil, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros, nuestra misión es promover la salud y atención de calidad
para la mujer y su hijo en un tiempo muy importante, muy específico, durante el embarazo, parto o posparto, entendiendo el posparto no solo como los 40 días, sino por lo menos hasta el primer año de vida del bebé, con respeto a sus derechos humanos, importantísimo, y también a fin de empoderar a la mujer en su maternidad. No solamente no queremos que no se mueran y que las atiendan muy bien, queremos empoderarlas a ellas en su maternidad y así contribuir a la reducción de la mortalidad materno-infantil en México. Creemos que las mujeres embarazadas, sean del estrato social que sean, no nada más tienen que esperar que el médico o la enfermera les diga todo lo que tienen que hacer en su embarazo. Ellas tienen que sentirse corresponsables de su salud y tomar acciones también de autocuidado para ellas y sus hijos para reducir estas cifras tan lamentables de mortalidad materna y de sus hijos. La que sigue. Que en la red, ¿cómo hacemos esto? Tenemos tradicionalmente, teníamos dos líneas de trabajo, es acompañamiento y educación. El acompañamiento, sobre todo con nuestra actividad en hospitales, entiéndase antes de pandemia, ahí estábamos con las mujeres, ya que daban a luz, sobre todo en algunos espacios nos permitían entrar en labor, ahí asesorándolas también, acompañándolas, y también con seguimiento y orientación en autocuidado, otros programas que tenemos para los casos más vulnerables como Alimentando el Amor, taller de cuidados en el embarazo, en la parte de educación, a las mujeres que terminan esto les damos sus bebenetos. Y por tema pandemia empezamos el tema de dando a luz en tiempos de COVID-19, del que ahorita les voy a platicar un poquito más. Ya me están correteando, voy a ir un poquito más rápido. La que sigue. Bueno, nosotros tradicionalmente damos nuestros talleres en los centros de salud y ahora con la pandemia tuvimos que readaptarnos totalmente para darlos virtualmente. La que sigue, hemos tenido éxito, seguimos teniendo mamás. La que sigue. Y en todo el periodo de la pandemia hemos podido llegar a 532 beneficiarias a través de 30 talleres. Esta cifra es muy similar, casi idéntica al número de beneficiarias a las que lográbamos impactar antes de la pandemia. Entonces, esto ha sido un gran esfuerzo por nuestra parte para tenernos que adaptar a las tecnologías. Sin duda, esto nos ha abierto nuevos panoramas. Estamos llegando a mamás que también igual tienen un poquito de más de poder adquisitivo de todas las que tenían en los centros de salud, y sigue estando el tema pendiente de llegar a aquellas que no tienen para el Wi-Fi, que su teléfono no da para el Zoom, etcétera, etcétera. La que sigue. Bueno, a las mamás que concluyen les damos su bebé neto. Este es el bebé neto, está inspirado en la Baby Box de Finlandia. La que sigue. Y bueno, hemos podido entregar 405 bebé netos a estas mamás, a estos bebés, con su colchón, sábanas, sus prendas, ya vieron, para la seguridad del bebé y también así ayudar a contribuir la morbilidad de estos bebitos. La que sigue. Hicimos este programa dando a luz en tiempos de COVID-19 en una alianza que ha sido muy importante para nosotros con Simigen. IAP, ellos es una fundación que tiene un hospital materno infantil sin fines de lucro. Entonces, la que sigue, a través de este programa hemos podido ayudar a 132 mujeres, de las cuales 96 han podido dar a luz en el programa. Estas mujeres, la que sigue, se han visto beneficiadas con consultas, ultrasonidos prenatales, con servicios ginecológicos, incluso dentales, de nutrición, laboratorios. O sea, no nada más es la atención del parto. Ya vimos lo importante que es el control prenatal, ¿no? Y bueno, cabe decir, para los que no sepan, en nuestros talleres uno de los objetivos es que las mujeres se apeguen a las consultas prenatales. Para que les demos los bebenetos, ellas tienen que comprobar que están yendo a sus consultas prenatales. Entonces, en Simigen recibieron estas mamás, gracias a las aportaciones de muchos aliados, de muchos donantes, de esfuerzos del consejo, pudieron recibir toda esta atención. La que sigue. Y bueno, ya a cada beneficiaria se le dio acompañamiento telefónico, personal. La verdad es que un trato muy especial, una experiencia que ha sido muy, muy linda para ellas también y que definitivamente les cambió su experiencia de parto, de maternidad e incluso pues como empoderarlas, ¿no? A través de este trato cálido y profesional del que pues todos somos merecedores. La que sigue.
En acompañamiento, nuestro acompañamiento, pues ahora lo hemos volcado 100%, casi un 100% virtual, ¿no? Hemos atendido a 1,379 mujeres en sus dudas, dándoles seguimiento si tienen alguna problemática especial, incluso algunas que trascienden nuestras competencias, las acompañamos en el proceso para canalizarlas a otros lados donde puedan recibir ese acompañamiento, esa contención, esa orientación, sobre todo ahora que pues, están encerradas y muy solas. La que sigue. Bueno, seguimos con nuestro programa de despensas, de Alimentando el Amor, son despensas mensuales, y también entregamos 126 despensas también en el periodo más álgido de la pandemia, pues por todos estos efectos socioeconómicos, a 126 despensas a nuestras beneficiarias y sus familias, ¿no? La que sigue. Hicimos otras actividades como un taller de costura con impacto para que también tengan medios para procurarse sus ingresos, también en alianza con Un Techo para mi País, la que sigue. Bueno, desde luego no hemos dejado de prepararnos, sobre todo al principio de la pandemia, que estábamos viendo cómo nos reestructurábamos, 850 horas de capacitación en temas desde primeros auxilios psicológicos, crianza consciente, también estructuración de planes didácticos digitales a distancia, que es a lo que le entramos con nuestros talleres. En fin, seguimos preparándonos. La que sigue. Y bueno, también, desde luego, también hay que darle atención y cuidado al personal, a todos nuestros colaboradores. Entonces, hemos tenido también algunos talleres y cursos para, a pesar de la pandemia, nosotros estar ahí por los que nos necesitan más, por estas mujeres, por estos bebés, por sus familias, que ya vimos que desde luego no es que lo hayamos dudado, pero esto nos lo reafirma más, la intervención de Mariana y el doctor Mera. Es indispensable que estemos ahí, es indispensable que crezcamos, que nos profesionalicemos, que nos unamos y que lleguemos a más. Gracias. Muchas gracias, Ale. Y bueno, ahora vamos a pasar a una intervención tanto del doctor Mera y después de la licenciada González, en donde ellos nos van a platicar cuáles piensan que deben de ser las intervenciones y trabajo de las instituciones, tanto públicas como privadas, para paliar un poco estos efectos de la pandemia en temas de mortalidad materno-infantil. Entonces, pues le pedimos primero al doctor Mera que nos comparta sus comentarios. Gracias, Jessy. Si me permiten compartir la pantalla, por favor, gracias. Bueno, en este punto de cuál es el papel de las instituciones que se deben tener, tanto públicas como privadas, por supuesto va a ser muy concreto por el tiempo que tenemos. Yo creo que ya se han dado cuenta de varios puntos a trabajar y quiero hacer énfasis en esto. Compromiso, honorabilidad, empatía, iniciativa, liderazgo, dedicación, perseverancia, honradez, amor. Esto es lo que se necesita para poder concretar todo lo demás que les voy a decir. Porque sin esto no va a funcionar nada. O sea, el gobierno se mueve muy lento, muy tardío en ese sentido. Obviamente, lo que el gobierno lanzó para poder combatir la mortalidad materna. Yo les puedo decir que estoy desilusionado de mi gobierno en este momento. Digo, lo sigo apoyando, pero sí ha faltado un liderazgo en la Secretaría de Salud en cuanto a muerte materna. Como nunca antes yo he visto una ausencia de un peso, de un líder que pueda retomar todas estas herramientas y estrategias que les voy a explicar y llevarlas a cabo. No existe, así se los digo y señalo al secretario de Salud así tal cual, ¿no? Porque obviamente él es el ente que puede mover toda esta masa de estrategias para poder tener resultados. Y entonces, en ese punto, la crítica sí es dura, porque sin esto, nada de lo que les voy a decir, pues va a funcionar. Y organizaciones como ustedes son sumamente importantes para poder ayudar a un país que está pues, en una crisis en ese sentido.
Entonces, punto número 1 en cuanto a papel de lo que podemos desempeñar en ese sentido, hay que ver este dato, esta cifra que le estoy presentando, estos egresos hospitalarios que le estoy mostrando y esta cantidad de nacimientos. Esta cifra es de 343,000 nacimientos que ocurrieron en hospitales privados. Recuerden que el 80% de los nacimientos nacen y se atienden en hospitales públicos de gobierno. Entonces, quedó claro que nuestra red de hospitales de gobierno no satisface la demanda de atención y calidad que merece la mujer mexicana. Eso está demostrado. Esta cifra es desde el año 2019, donde ocurrieron en global casi 57 muertes maternas en hospitales privados. Quiere decir que es baja o muy baja en ese sentido la razón de mortalidad materna en hospitales privados en nuestro país. 2019. Y entonces, ¿qué ocurrió en el 2020? Hubo una restricción de la atención obstétrica en mujeres embarazadas que tuvieran COVID. Esa fue la indicación que hizo gobierno en hospitales privados. Entonces, ahí ya tenemos una parte de la solución del papel que tenemos que estar buscando. Necesitamos aliados. O sea, esto no es solamente gobierno, tenemos que implicarnos todos. Entonces, yo le estoy demostrando que los hospitales privados atienden a casi 350,000 mujeres y hubo 57 muertes maternas, 2019. Y que obviamente sigue esa red funcionando, por supuesto, pero que no la hemos aprovechado lamentablemente. ¿Para qué? Para poder obviamente tener ese control prenatal pues al 100% como obviamente lo estamos buscando, ¿no? Y entonces, esta es la cifra de muerte materna que lleva los hospitales privados, gobiernos, Secretaría de Salud, IMSS, etcétera. Y vean la cifra en hospitales privados, 50 muertes, lo que lleva el año en cuanto a situación de casos lamentables. Quiere decir que es baja en ese punto. Y vean una cifra espantosa hasta el lado derecho, mujeres sin atención, que fallecieron sin atención, 100 mujeres. O sea, un buen de mujeres. ¿Qué se está haciendo para poder atraerlas? Entonces, consulta externa de obstetricia tiene que estar al 100%. Y aquí vienen desglosados los puntos que podemos trabajar para que funcione mejor y que obviamente se ataque esta situación que está ocurriendo. Centros de salud abiertos, plantilla completa, contratar médicos generales. Son miles de médicos generales que pueden adquirirse en ese sentido, entre comillas, y enfermeras para poder satisfacer la merma que se tiene en centros de salud con hospitales de segundo nivel. Subrogación de la consulta en hospitales privados resolutivos también por médicos especialistas. Yo no me saturé como ginecólogo en la pandemia y no sigo saturado y puedo atender a mujeres de bajos recursos para ayudar en ese sentido también a disminuir obviamente esta situación que está ocurriendo, ¿no? Apertura de consultorios con embarazos de bajo riesgo por enfermería y partería profesional en estados rojos y amarillo. No podemos trabajar con todo el país, ¿no? No hay dinero que alcance, pero sí para estos 4 o 5 estados que señalé como rojos, donde están ocurriendo la mayor cantidad de muertes maternas en ese sentido. Y bueno, vean los proveedores de salud en cuanto al déficit que tenemos en médicos, de médicos, pues sí seguimos bajos, pero tenemos que tener estrategias. Sí hay médicos y sí hay enfermeras, tenemos que buscarlos. Y es una de las estrategias pues importante en ese sentido. Pues número 2, la prevención de la muerte materna. Por supuesto, la vacunación. Ya está demostrado que esto nos va a ayudar en ese sentido a disminuir la muerte materno-infantil, ¿no? Si ya les dije o ya vimos que en primer lugar es COVID, ¿qué estamos haciendo en ese sentido para poder tener una vacunación de excelencia? Tenemos que buscar a las mujeres embarazadas en sus casas. Es casa por casa. Restablecer ese lazo de confianza con nuestras TAPs, con las trabajadoras sociales, con enfermeras de campo, con los médicos de campo. Tenemos que reactivarlo, porque si no, esto no, pues no va a parar, vamos a tardar muchísimo en ese sentido. Entonces, vacunación al 100% de la mujer embarazada. Yo les puedo compartir que las mujeres embarazadas que yo tengo en mi consulta privada, casi todas o la gran mayoría tienen vacunación. ¿Qué complicaciones se tienen las mujeres embarazadas que yo atiendo? Casi ninguna. O sea, realmente han tenido resfriado, han tenido datos de resfriado, calentura, etcétera. Una tuvo datos, principios de neumonía y estaba en su etapa puerperal, es decir, después del parto, y le fue muy bien. Es decir, casi no se están muriendo las mujeres embarazadas por COVID. Y entonces el estrato socioeconómico que yo atiendo es medio alto hacia arriba, quiere decir que esto es clasista, lamentablemente, y que esto es de dinero también. Y entonces, ¿dónde están pegando las muertes maternas? Abajo,
Quien no tiene recursos, no tiene dinero, no tiene para comer bien, proteína, vitaminas, control. Esa es la realidad, esa es una discrepancia, estamos hablando de derechos. Esa es la situación de la situación. Y aquí viene la vacunación también. Y entonces, ¿por qué la mujer embarazada también se resiste a vacunarse? Porque obviamente no estamos llegando adecuadamente en ese sentido. Entonces, incrementar la promoción y accesibilidad en ese sentido con campañas cálidas y gentiles. No basta con poner un anuncio en gobierno, vengan a vacunarse, ya está la vacuna. No es suficiente. Tenemos que ser más inteligentes en ese sentido, más astutos para poder atraer a estas mujeres que se vengan a vacunar, sobre todo las de alto riesgo, con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, que es ahí donde está pegando la muerte materna más fuerte. Entonces, todas las pacientes que acudan a centros de salud, a instituciones públicas o privadas, tendrían que ofertarse la vacuna y no está ocurriendo en ese sentido. No están al 100% vacunadas en ese punto. Privilegiar a las mujeres que casi no tienen, por supuesto, y como yo les había comentado, se tiene que ir casa por casa en ese sentido para la vacunación. Y en cuanto a hospitales, por supuesto que se tiene que completar las plantillas, ¿no? La infraestructura y equipamiento también, insumos y capacitación. Y aquí voy a mencionar la parte humana. Tenemos que sensibilizar de nuevo, capacitar de nuevo y motivar al personal de salud. El personal de salud está quemado realmente en los hospitales, ¿no? Y ustedes pueden decir o criticar socialmente en ese sentido al personal de salud, a los médicos y enfermeras, es su trabajo. No es suficiente con eso, quedarnos así. Realmente están quemados y no es capacitarlos por COVID, porque ya vomitan información por COVID, por este virus. Necesitamos ser gentiles con ellos, necesitamos motivarlos y para eso contratar empresas, ONGs como la suya, para que puedan obviamente tener otra perspectiva y valoración y apreciación, porque no está ocurriendo. Si estamos hablando del personal de salud, de la enfermera, del camillero, están desmotivados, ¿no? Y yo hablo nada más de la infraestructura y la red más fuerte que es el Estado de México. Ni siquiera me he ido a estados más lejanos donde creo que están peor. La red más fuerte hospitalaria de todo el país es la del Estado de México, del ISEM. Esa es la más fuerte y yo la estoy viendo con tristeza y lo lamento mucho verla así. ¿Cómo estarán las otras redes hospitalarias de los diferentes estados? Pues mal, y el personal también de salud, pues mal. Entonces estamos ahí un énfasis para poder mejorar esa atención y motivación para que obviamente esto vuelva a girar como antes, ¿no? Ofertar psicoterapia y grupos de apoyo para el personal de salud, y abro aquí también la pauta. La psicología perinatal es sumamente importante en estos tiempos de COVID, de un comentario en el chat, y por supuesto que sí es importante, tenemos que llegar ahí en ese sentido y mejorar la forma de comunicarnos con las mujeres embarazadas. Y esto, a grosso modo, son los puntos y los papeles que yo considero importantes en cuanto a acción de los hospitales públicos y privados y de instituciones también, porque gobierno no es suficiente, eso está demostrado. Muchas gracias, doctor Mera. Licenciada González, si quiere usted darnos su opinión al respecto. Claro, muchas gracias. Pues, siguiendo un poco en línea con lo que dijo el doctor Cristian, en mi opinión, tiene que haber un trabajo en conjunto, tanto de organizaciones privadas como del sector público. Necesitamos mayor participación de las instituciones privadas, como Red Materno-Infantil, en este tema de salud materno-infantil. Los costos, como ya vimos, son enormes en temas de mortalidad, en temas de costos físicos como para atender a un bebé prematuro, costos sociales a lo largo de la vida de las personas. Entonces, debería de haber un mayor foco y debería de haber muchas más organizaciones como Red Materno-Infantil a lo largo de todo el país para poder apoyar esta causa. Debería de haber un enfoque mucho más grande en educación, mucho más grande en servicios de acceso a salud. Sabemos que el gobierno no tiene la capacidad, y más ahorita que todos los sistemas de salud, y se ha visto en México y en el resto del mundo, están saturados. Entonces, es aquí donde pueden entrar estas organizaciones a ser un soporte para proveer a estas mujeres y a estos niños con todo lo necesario para poder salir adelante, ¿no? Entonces,
Eso es más o menos, en mi opinión, lo que se debería de hacer. También lo podemos ver desde a un nivel personal, cómo cada uno de nosotros pues, puede apoyar esta causa, ¿no? Entonces, darles apoyo a la mujer cercana embarazada que esté cerca de ti, apoyar estas causas, apoyar estas asociaciones y pues participar en ellas. Muchas gracias, licenciada González. Vamos a pasar a preguntas y respuestas, digo, preguntas que nos han dado para que ustedes nos puedan responder. Susana Ballina de BIFAC nos pregunta, lo que acaba de decir el doctor es lo que nosotros vemos en BIFAC, la resistencia a atenderse. Se dejan hasta el final, incluso teniendo la información completa de nuestra institución, con programa integral e incluso casa-hogar. No llegan. ¿Cómo mejorar la confianza y claridad en ellas? Bueno, en esta pregunta, pues yo creo que ya le hemos contestado parcialmente. No es ir a pararse al centro de salud, hablo del primer nivel de atención, y vengan por favor embarazadas. Yo creo que se necesita más. Entonces, replicar cursos de preparación al parto, replicar cosas que hacemos en medicina en particular, creo que es sumamente importante hacerlo como lo están haciendo ustedes, pero en macro, ¿no? Sobre todo en los estados rojos que les acabo de mencionar, porque no van a alcanzar los recursos. El gobierno puede decir, no, pues no puedo implementar todo su curso en todo el país, ojalá fuera así, eso es un sueño, ¿no? Pero sí en los estados que señalé como rojos y que han ido arrastrando a través de este tiempo, pues esta mortalidad materna. Entonces, no es suficiente obviamente con la enfermera y el médico pasante en primer nivel de atención, sí necesitamos una inversión y una estrategia específica para atraer otra vez a estas mamás y darles esa confianza. No puede ser que 100 mujeres hayan fallecido sin atención, ¿no? O sea, ¿por qué fallecieron 100? Les dije que en todo el país 57 de hospitales privados 2019 y 100 no tuvieron atención. Eso está muy mal, estamos muy mal. Entonces, a mí me gustaría, por supuesto, que el gobierno fuera humilde y aceptara la ayuda de ONGs en ese punto con experiencia como ustedes. Y seguramente hay más ONGs que no conocemos y que están haciendo su chamba muy bien y que esas son las que necesitamos poder replicar a nivel macro y en poblaciones totalmente vulnerables. Entonces, no es suficiente con decirle al primer nivel, pues ponte ahí y atrae a tus mujeres para que vengan a consulta a la vacunación. No es suficiente. O sea, yo creo que sí necesitamos estrategias muy puntuales, como la de ustedes, pero en macro, en hospitales, perdón, y en zonas que ya les acabo de comentar. Ok, doctor Mera, continuando un poco con el tema, pero enfocándonos en la parte de salud mental, recientemente revisamos un estudio que se publicó en donde el aumento en depresión y ansiedad materna es muy considerable. Entonces, ¿qué tanto se puede pensar que esta afectación a la salud mental también está impactando en la falta de apego a su seguimiento y al control prenatal e incluso a la salud física? Por supuesto, en ese punto, Jessy, necesitamos más estudios. O sea, yo le estoy poniendo estudios que hay en otros países, pero México no está publicando casi nada. O sea, casi no tenemos investigación en ese sentido de lo que está pasando con nuestras mujeres embarazadas. Entonces, yo sí sugeriría que se hiciera, pues ahí una situación de análisis de qué es lo que está pasando con las embarazadas a profundidad y de estrategias paliativas en ese punto. Si no podemos permear con lo básico que es el control prenatal, solo imaginemos psicología perinatal que está en un nivel más elevado en ese sentido. Entonces, yo insertaría en este acercamiento pues la psicología perinatal y la atención accesibilidad en ese sentido para las mujeres. Pero si lo básico no se puede cumplir, o sea, imagínense o imagínate poder tratar un trastorno de ansiedad o depresivo en ese sentido en la mujer embarazada. Y ojo, les dije lo de la violencia se disparó. La violencia familiar y violencia de género está incrementada totalmente porque ahí está el victimario más tiempo, porque obviamente siguen encerrados, estuvieron encerrados, las dinámicas no han cambiado, los hijos todavía no están en las escuelas al 100%, eso tiene un impacto. Entonces, lamentablemente, lo veo difícil porque apenas México está dándole esa importancia a la psicología perinatal. Tú tienes conocimiento y profundidad en ese tema, pero la gran mayoría hasta de los médicos, están en una ignorancia importante en cuanto a psicología perinatal.
Entonces, si la rama médica no le da relevancia a lo que puede ocurrir en los estados de ánimo de la mujer, pues obviamente menos gobierno, así lamentablemente menos gobierno. Pero este tipo de conversatorios, este tipo de foros son importantes, porque seguramente de aquí alguien loco, alguien por ahí se va a contagiar, ¿no? Y entonces va a llegar a más y eso se puede replicar en ese punto para poder ayudar a esto. Muchas gracias. Licenciada González, dentro de lo que pudo observar en su investigación, ¿cuál sería el cambio más significativo en la población y qué valdría la pena seguir replicando para estos cambios positivos? Yo creo que, o sea, gran parte de lo que creo que es más importante es el hecho de justo hacer más investigación sobre estos temas. Yo creo que hay mucho que se ha hecho y que en realidad pues, no está reflejado en números y que está sería muy interesante pues, lograr medir esto para que en realidad genere un impacto. O sea, se están haciendo muchas intervenciones a diferentes niveles y claro que para muchos, igual como dijo el doctor, en muchos lugares del mundo hay muchos estudios de cómo el tema pues, desde salud mental, educación, apoyos económicos, se están impactando a estas poblaciones, en especial a las más vulnerables. Y en México no hemos visto eso. Entonces, y también una cosa que es muy interesante es que muchos de estos estudios son estudios que son planeados. Entonces, a lo mejor llegan y van y toman una población en África, hacen una intervención y pues ahí logran medir algo. El tema es que hay que ver en las asociaciones que ya están funcionando, o sea, en México o en cualquier otro lugar del mundo, pues, ¿cuál es el efecto? Entonces, tratarse de meter y pues, seguir con estas actividades, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Ahora le doy la palabra a Ale Garrido, que quiere hacer algunas también preguntas. Aprovechando. Bueno, varias cosas. Se me quedan algunas reflexiones de lo que han dicho. Una, yo creo que varias de las asociaciones nacemos más como por una inquietud de que vemos algo que está mal y queremos hacer algo al respecto, sobre todo historias muy, muy cercanas y pensamos como en ese cambio que vamos a hacer en esas vidas, ¿no? Particularmente, pero creo que la situación demanda que vayamos más allá y pensar en un tema macro, ¿no? Que es lo que se necesita, también una incidencia más allá de los pequeños círculos en los que hemos actuado, bueno, que ya vimos con lo de Mariana no es tan pequeño, hemos logrado un mayor impacto y nos da mucha alegría, pero bueno, creo que esa es una reflexión que se nos queda a todos, necesitamos profesionalizar y escalar nuestras intervenciones, todas las instituciones que nos dedicamos a los temas sociales, eso por una parte, y por el otro, retomo el tema de medición. Algo con lo que nosotros nos hemos topado es, y por eso valoramos tanto tu investigación, Mariana, es el tema de medir es difícil y medir temas sociales y concretamente impacto muchísimo más. Gracias a Dios te topaste, nos topamos en el camino, pero en realidad a veces suele ser más caro que la misma intervención del proyecto, ¿no? Entonces, eso es todo un tema que yo creo que justo da como para hablar más de eso y visibilizar más la necesidad de medir y que se den subsidios para eso, porque si yo voy con una empresa, si yo voy con un gobierno que no esté ideologizado, etcétera, y ven el impacto y los resultados que podemos tener, desde luego yo creo que muchos no lo pensarían tanto para sumarse a estos proyectos que pueden hacer tanto bien, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos reflexiones con las que me quedo. Y bueno, le quería preguntar al doctor Mera, aprovechando también su experiencia en el sector público, él habló de justo casi casa por casa, ¿no? O incluso para nosotros no sería descabellado partiendo de nuestra intervención tradicional, pues nosotros trabajamos en centros de salud
Entonces, hablando del tema de prevención, de COVID, tampoco queremos exponer a nuestro personal, ¿usted consideraría que ya sería oportuno o en qué esquema quizá no sería como tan riesgoso acercarnos a los centros de salud y realmente pues apoyar más de quizá un posible daño que causaríamos si nos exponemos innecesariamente? Gracias. En ese punto ya estamos en otra etapa en cuanto a la pandemia. De hecho, ya no es pandemia, ya es endemia. Ok. ¿Por qué? Porque obviamente ya el virus está aquí con nosotros, ya es una convivencia para siempre. Ya no es pandemia, ya es endemia. Entonces, en ese sentido, yo les diría que la apertura ya está. Desde el momento en que obviamente ya la situación escolar se abrió, se está abriendo ya también para la atención en diferentes puntos. Ustedes como ONG, como organización, por el esfuerzo que están haciendo y riesgos, sí, siempre va a haber riesgos. Yo aquí subrayaría, todas ustedes tienen que estar vacunadas, ¿no? Y las mujeres que tienen mayor riesgo, pues habría que analizar realmente en ese punto qué tanto van a exponerse o no, pero yo ya abriría en esa situación pues la apertura para la atención directa. ¿Por qué? Porque obviamente esto no va a parar, no va a parar. Yo les dije de casa por casa porque ya eso lo domina el primer nivel de atención cuando tienen que vacunar a las campañas de vacunación nacional, sí se puede ir casa por casa realmente, ¿no? Y el gobierno sí tiene ya todo el sistema listo para eso, pero no sabemos qué es lo que está pasando y por qué pues no ha podido llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación del el riesgo, siempre va a haber riesgos, pero yo les puedo decir que nosotros en cuanto a prácticas, en el diplomado que estamos teniendo en la UP, pues ya está abierto el campo clínico. Ahorita en noviembre vamos a ir al hospital de Chimalhuacán. En La Perla se va a reactivar el proyecto Mayo con las dulas voluntarias. Entonces, ya tenemos luz verde de gobierno también en ese punto para estar en contacto directo con las mamás y, por supuesto, las medidas de prevención que habíamos ya mencionado con anterioridad. Aquí voy a subrayar algo importante. La mujer embarazada de bajo riesgo, en ese punto, si tiene la vacuna, si cumple con sus medidas de protección, pues le va a ir muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo aplica con nosotros. Si tenemos la vacuna, si tenemos las medidas de protección, pues va a ser algo similar. Y yo creo que ahí es embonar uno y otro lado para que obviamente se tengan los resultados. En ese sentido, yo no sé dónde estén trabajando, pero yo creo que ya pueden acercarse perfectamente para abrir otra vez pues sus acciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, solo quiero sumar una felicitación de Bernabé Zule que dice: felicidades por excelente labor, ustedes pueden con todo eso y más, son un equipo enorme y dedicado. No sé si no haya más preguntas, pues bueno, ya damos cierre a nuestro primer conversatorio. Agradecemos enormemente la participación de la licenciada González y del doctor Mera. Estamos seguros que este tiene que ser el primero de muchos otros espacios para discutir y exponer y hablar sobre estos temas, ponerlos ahora sí que en la mesa, para que pues también como sociedad empecemos a hacernos conscientes de ella, ¿no? A veces nos queda tan lejos en la mayoría de los casos que nosotros que nos dedicamos a esto lo sabemos, pero en general quien está fuera no tiene idea de lo que está sucediendo. Entonces es bien importante también el poder abrir estos espacios para que más gente se entere de lo que está sucediendo. Y entonces, bueno, pues agradecemos a todas las personas que se sumaron hoy. Conversatorio se está transmitiendo en vivo por Facebook y las próximas 24 horas va a estar disponible una vez que terminemos de pasarlo, ¿no? Que finalicemos, bueno, en unos minutos después va a estar disponible 24 horas por quien quiera volver a verlo o compartirlo con alguien más. Bueno, pues esperemos que sea el primero de muchos. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Jess. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Igualmente, bonito día. Buen fin de semana. Gracias.